course we just keep it down, down inside. Yeah, you and I, both longing for expression for the things we like, but we stay quiet. Hold me now, tell me things, tell me all about how you feel, just let yourself go. Pues sí, hoy vamos a hacer una pequeña guía de cómo utilizar este Mini 2. Para todo aquel que se lo haya comprado, que no haya volado drones o que sí haya volado, pero en concreto no haya tenido este modelo. Vamos a explicar todo lo que hay que hacer desde que nos llega el embalaje hasta que estamos en el campo de vuelo a la hora de volar. Explicaremos también un poquito la app, diferentes modos de grabación de este Mini 2, aparte de esos quick shot que tenemos para poder hacer planos bastante chulos y bastante cinematográficos. Vamos a verlo porque, como veis, esta nueva versión de Mini, este Mini 2, nos viene con un protector de hélices muy bueno a la hora de transportarlo. Los que hayáis tenido la versión anterior o hayáis visto vídeos de la versión anterior, era una cosa que no traía. Han cambiado varias cosas de la versión Mavic Mini a este Mini 2. Para eso, quien quiera saber todo lo que ha cambiado, tenemos un vídeo por aquí en una tarjetita. El que quiera lo puede ver de el Mini 2 y ahí hablamos un poquito de las diferencias con su versión anterior, ese DJI Mavic Mini. Ahora vamos a echarle un vistazo, os voy a explicar todo lo que tenéis que hacer para poder volar vuestro Mini 2 con seguridad y llevarlo lo mejor configurado posible. Lo primero, sacarlo de la caja como siempre, ya sabéis lo que viene, nos vienen... Depende de la versión que cojamos, podemos coger la versión normal, que sería el dron, una batería, los cables de conexión, un cable USB-C, pues este ya trae USB-C para conectarlo al PC, y el mando de control es lo único que nos traería, y unas setas de repuesto para nuestro mando de control. Si cogemos la versión combo, pues ya estáis viendo todo lo que viene. En la versión combo nos vienen 6 pares de hélices, nos viene destornillador para poder ponerlas y quitarlas, un juego de setitas de repuesto, nos viene aparte un cargador secuencial en el cual podemos cargar las 3 baterías, empezaría una a una cargando, cuando esté completa una pasaría a la siguiente batería, que se agradece un montón. Tenemos 3 baterías en el combo del Mini 2. Aparte de eso nos viene una bolsa de transporte muy parecida a la que traía el DJI Mavic Air 2. Saliéndonos de lo que nos viene en el embalaje, los cables, mando de control, instrucciones y todas esas cositas que yo creo que lo habéis podido ver en el vídeo anterior que tenemos el unboxing, vamos a ver lo que hay que hacer para poder ver nuestro Mini 2. Así que lo primero que vamos a hacer es echar un vistazo a lo que es el dron. Aquí estáis viendo nuestro Mini 2 con su protector de hélices que tendríamos que tirar de aquí del botoncito y retirarlo. Un dron muy sencillo de desplegar. Lo primero que tendríamos que hacer es desplegar patas delanteras, después patas traseras y quitar nuestro protector del gimbal. Que no se os olvide, porque si arrancáis el dron con el protector puesto, forzaríais el gimbal. La siguiente cosa antes de arrancar nuestro dron sería ponerle la tarjeta micro SD. Muy importante que no se os olvide, porque si no os va a tocar no poder grabar con él, nada más que lo que te grabe en la memoria. Bueno, como veis, yo utilizo, no creo que enfoque la cámara, una SanDisk Extreme de 64 GB que me va muy bien con este dron. Luego podéis utilizar la Extreme Pro, que todavía es mejor que esta, pues este dron tiene una tasa de megabytes de 100 por segundo a la hora de grabar. Te hace falta una tarjeta que sea bastante buena, por lo menos que sea clase 10 U3 sería lo más recomendable. Compartimento trasero en el cual tenemos que alojar nuestra batería cargada, ¿de acuerdo? Que la tenemos aquí, ya veis que cambia en correspondencia a la batería que tenemos en el Mavic Mini 1. Iría ahí, cerramos nuestra tapita, protector de gimbal, y ahora ya nos tocaría encender nuestro dron. Muy sencillo, pulsación corta, pulsación larga y enciende nuestro Mini 2. Así que ahora vamos a ver cómo hay que hacer para calibrarlo y vamos a echar un vistazo a la app de este Mini 2.
Pues ya estáis viendo, aquí tenemos nuestro pequeño Mini 2 y nos vamos a la parte donde está el botón de encendido, una presión corta, una presión larga y encendemos nuestro dron. Superficie plana, gimbal libre, recordar que no se os bloquee, ahí le tenemos. Bueno, ahora tendríamos que encender mando de control, aquí, presión corta, presión larga y como veis ya lo tenemos conectado. Si os fijáis, el mando del Mavic Mini tiene las luces en verde y el del Mavic Air 2 las tiene en color blanco. ¿De acuerdo? Ahora mismo se estaría sincronizando y lo que tenemos que hacer es levantar la parte de arriba de nuestro mando y colocar nuestro teléfono móvil. Lo ponemos ahí, como veis, sacamos el cable y vamos a conectarlo. Bueno, pues ahora conectamos nuestro cable al teléfono móvil. Ya sabéis que debéis elegirlo dependiendo del teléfono que tengáis. Como veis, ya nos salen las diferentes aplicaciones de DJI Fly. La abrimos. A ver si quiero abrirla. Ahí la tenemos. Bueno, ahí estáis viendo, ya tenemos nuestro Mavic Mini. Lugares populares. Es necesario actualizar el firmware de la batería. Vamos a actualizarlo. Esto lo acaban de sacar ahora, digo yo que con esto nos durará más tiempo la batería, así que vamos a esperar a que se actualice. No suele tardar mucho el de la batería. Y ahí lo tenemos, le damos a vuela. Bueno, ya estáis viendo, la aplicación es exactamente la misma que teníamos antes en el DJI Mini. Tenemos las mismas opciones. Para la gente que preguntáis el zoom, si os fijáis aquí que pone 1x, 2x, 1x, 2x, porque está la grabación de vídeo en 4K. Ahí le tenemos. Bueno, aquí estáis viendo las opciones. Vamos a ponerlo más centradito para que lo veáis bien. El dronete en la cámara. Bueno, aquí estáis viendo las diferentes opciones. Si lo pusiéramos a 1080 nos permite hacer zoom hasta por 4. Si dejamos pulsado, veis que lo podemos ir haciendo poquito a poco el zoom. La verdad que bastante chulo. Vamos a colocarlo en por 1. Y si dejamos, presionamos el botón función y le damos hacia adelante y hacia atrás y hace nuestro zoom este Mavic Mini. Bueno, aquí tenemos las diferentes opciones. Fotografía, como veis tenemos individual, AEB y programada, ¿de acuerdo? Luego tenemos vídeo, que tenemos 4K, 2,7 y 1080. En 4K podemos elegir de 30 hasta 24 frames por segundo. Podemos elegir en 2,7, 25 y 30 también, exactamente igual que en el Mavic Mini. Y en 1080 nos da la opción de grabar hasta 60 FPS. ¿De acuerdo? Vamos a dejarlo en 4K, 24, que sería lo que suele reconocer el ojo humano. Diferentes quickshot, debería de estar la nave volando, ya os lo enseñaré después. ¿De acuerdo? Son los modos inteligentes. Panorámica, lo mismo para poder utilizarla, que tenemos diferentes modos de panorámica. Si os metéis en ajustes, seguridad, altitud máxima de vuelo, distancia máxima de vuelo, ya veis que tenemos 5000 y luego ya te pone sin límite la altitud del vuelta a casa, que podemos graduarlo dependiendo de la zona en la que estemos, calcular el punto más alto y ponerlo siempre por encima. Pues este dron ya sabéis que no tiene la opción de evitar obstáculos. ¿De acuerdo? Actualizar punto de origen, por si estuviéramos en un barco o en cualquier otro sitio lo podríamos utilizar. Para calibrar la brújula, calibrar la IMU. Calibrar la brújula, le daríamos aquí, le damos a iniciar. Normalmente te lo va a pedir el dron directamente y como veis ya pone que debemos girar 360 grados. Lo giramos y ya nos pide en posición vertical con la cámara hacia arriba otros 360 grados. Ya le tenemos totalmente calibrado nuestro pequeño Mini 2. Seguimos ahí, calibrar la IMU, igual daríamos a calibrar, iniciar, pon la aeronave en una superficie plana, como se muestra, tal, pues te va indicando totalmente cómo tienes que hacerlo. Ahora no lo vamos a calibrar para no perder tiempo. De bloqueo de zona geo, por si tuviéramos alguna zona geo. Aquí en España la verdad que salen muy poquitas. Identificación del control remoto, ¿de acuerdo?
por si queremos dejarlo fijado con nuestro dron y demás. Encuentra mi dron, le daríamos aquí y ya te saldría donde tenemos nuestro dron para poder encontrarlo en caso que tuviéramos un accidente y todavía estuviera encendido. Podríamos encontrar o la última localización en la que ha estado. Información de la batería, nos dice cómo están las celdas, las dos celdas de la batería, el número de serie de nuestra batería y demás. Configuración avanzada de seguridad para qué queremos que haga el dron cuando perdamos la señal, RPO, regreso a casa, descender o que se quede volando en el sitio. Si estáis, por ejemplo, en un barco, recordad que lo suyo es poner vuelo estacionario por si acaso. Detección de las hélices de emergencia, aquí te lo pone con las dos joysticks, cada uno hacia el lado, y modo sobrecargado. Lo puedes activar y te va a informar si el dron va sobrecargado. Bueno, sobre el control podemos poner en métricas por metros, por kilómetros o imperiales, el modo de LED, que lo podemos poner intermitente, arcoíris, intermitente fijo, los colores que nosotros queramos, por ejemplo podemos poner en naranjita del color del canal y ahora nuestro LED, como veis, ha cambiado a color naranja. Espero que lo distingáis porque con las luces es bastante complicado. Modo de seguimiento o modo FPV para el estabilizador. Modo de seguimiento es el modo normal y el modo FPV sería cuando vamos volando con el dron, iría haciendo los planos según giramos nuestro dron. El gimbal se quedaría una especie de fijo, seguiría estabilizando en dos ejes y el eje horizontal quedaría plano. Entonces haríamos estas formas en la grabación. La verdad que queda bastante bien, imitando un poquito a un dron FPV. Ya lo probaremos en exterior para que podáis ver. Permitir rotación hacia arriba del estabilizador. Eso es para que, os lo voy a enseñar ahora mismo. Sabéis que el gimbal lo podemos mover 90 grados abajo, 90 grados arriba, y cuando le damos a forzar nos permite subir unos cuantos grados, como estáis viendo, más o menos unos 20 hacia la parte de arriba. Ahí en 0 estaría centrado nuestro gimbal. Vamos a seguir por aquí. A ver, configuración avanzada del estabilizador para la velocidad de inclinación. Yo suelo poner siempre un 20%, pero cada uno. Eso es la velocidad a la que nuestro gimbal va inclinándose. Fluidez de de inclinación, para que lo haga el movimiento bastante suave. Yo lo suelo dejar como viene en 5 siempre. Velocidad de giro, 60 grados por segundo. Fluidez de giro, esto mejor no lo toquéis mucho hasta que le cojáis el tranquillo. En modo Sport, fluidez de inclinación en el modo Sport, ahí no lo podemos seleccionar. Velocidad de giro, fluidez de giro, como veis siempre es más alta en el modo Sport. Luego para el CineShot, como veis la fluidez de inclinación, vamos a subirla un poquito, vamos a dejarla en 4, la velocidad de inclinación y lo demás suele ir bastante más lento. Para centrar el estabilizador tenemos calibrar el estabilizador en modo automático o manual. Por si el gimbal nos hace cosas raras, lo podríamos calibrar ahí, que siempre ayuda. Centrar el estabilizador, si le pulsamos, lo que va a hacer es centrarlo en la parte de abajo primero y si le volvemos a dar en la parte de arriba. Modo de la palanca, modo 2, que es el que solemos utilizar aquí en Europa, ¿de acuerdo? Sería con el de potencia en el lado izquierdo y el de giro en el lado derecho, ¿de acuerdo? Personalización de botones, aquí es para personalizar el botón de función. Yo siempre tengo centrar el estabilizador, ¿de acuerdo? Y podéis elegir cualquier otra función. Podríais cambiarla y elegir otras cosas. Calibración del control remoto, por si quisiéramos calibrar nuestro mando, tenemos que tener apagado el dron. Luego tenemos tutorial de vuelo, ¿de acuerdo? Y volver a conectar la aeronave por si tuviéramos un dron y quisiéramos cambiarlo. Por ejemplo, ya sabéis que con este mando podemos volar el Air 2 y el Mini 2, pues imaginar que queréis sincronizar el Mini 2, aquí lo podríais hacer, ¿de acuerdo? Antiparpadeo, lo podéis poner en desactivado automático 50 o 60 Hz. El antiparpadeo se utiliza sobre todo cuando tenemos luces artificiales, o sea que cuando estéis en exterior, ponerlo en automático. Subtítulos de vídeo, según va grabando el dron, nos iría poniendo las coordenadas donde estamos, la hora y lo demás.
Sobre todo para la gente que quiera hacer topografía y todo esto, o localizar una zona, después lo podría ver. Normalmente la mayoría de reproductores no te salen las coordenadas, pero sí hay algún que otro programita de DJI que te permite sacar esas coordenadas aparte y luego pegarlas tú en el vídeo si lo quisieras poner. Histograma, que es esto que tenemos aquí en el lado izquierdo para ver si está sobreexpuesto, subexpuesto. La alerta de sobreexposición, que yo os aconsejo que la pongáis, son esa especie de rayas a modo cebra que te salen en la pantalla que te están avisando de que está sobreexpuesta la imagen, sobre todo al principio y al final. Da lo mismo, es una cosa muy buena para saber si vais a hacer bien vuestras fotografías, si vais a hacer bien vuestros vídeos. Sincronización automática de fotos HD para que se nos guarden. Líneas de cuadrícula, yo suelo utilizar las que tengo seleccionada, la regla de los 4/4 y las diagonales, el punto central no. Ya os explicaré para qué utilizo sobre todo las diagonales, pero la línea de los 4/4 a la hora de hacer vídeo viene muy bien para cumplir esa regla de los 4/4. Balance de blancos, automático, manual. Yo cuando estéis volando os aconsejo que lo utilicéis en manual. Si tenéis poca luz o mucha luz, ya lo vais variando aquí, lo vais a ver bastante fácil vosotros, ¿de acuerdo? Vamos a dejarlo ahora mismo en automático. Ya explicaré los rangos. Suele andar entre los 5500 y los 6500, lo que se suele utilizar, ¿de acuerdo? Almacenamiento para formatear nuestra tarjeta, la memoria que tenemos, guardar en caché mientras se graba y aquí los gigas que quieres que te guarde en tu teléfono móvil, ¿de acuerdo? La señal, aquí estáis viendo, lo tenemos en automático, banda dual 2,4, 5,8. Ya sabéis que este dron funciona en OcuSync 2.0, que no es igual que el que tiene el Air 2, que no es igual que el que tiene el Mavic 2 Pro, pero sí que nos da muchísima mejor señal que la que tenía nuestro Mavic Mini, que iba por Wi-Fi. Nombre, modelo, ¿de acuerdo? El firmware que tenemos en la aeronave, el 01010000, que es el que hay actualmente, es la última actualización, el del control remoto, el información de vuelo seguro también, información de vuelo seguro para aplicaciones, la versión de la aplicación, como veis, la 1.2.1, el número de cargas de la batería, ¿de acuerdo? Tenemos 0 porque esta la acabo de estrenar, el número de serie de la batería y todo lo demás. Aquí ya tendríamos todo. Lo que hemos dicho, para seleccionar los tipos de vídeo, fotografía y demás, para activar, desactivar la grabación de vídeo, vamos a subir el gimbal, porque está apuntando ahí y no se ve nada. ¿De acuerdo? Para activar, desactivar la grabación, para poder ver los vídeos que tenemos hechos, ¿de acuerdo? Y grabados en nuestra tarjeta, el histograma que lo tenemos aquí, lo podemos poner donde queramos. Este que sería el botón de despegue, le dais, lo dejáis presionado durante el tiempo y ya despega nuestra aeronave. Cuando estás volando te sale el de vuelta a casa, le das o aterrizaje y ya eliges tú la opción que tú prefieras. Si marcamos donde la batería nos va a marcar algunas cositas, como ahora mismo no estamos en vuelo, no nos marca ni tiempo ni nada. Aquí donde pone despega con cuidado, tenemos información bastante útil que yo aconsejo que reviséis siempre antes de despegar vuestro dron. Altitud de vuelta a casa. Vuela con cuidado quiere decir que estamos en zona interior, que no tenemos señal de GPS y volaríamos únicamente con el sensor óptico que tiene en la parte inferior, con los sensores inferiores de nuestro Mavic Mini. Altitud máxima, aquí en España 120 metros, recordar, distancia máxima de vuelo, aquí podéis poner la que queráis vosotros, formatear la tarjeta y demás. Ya veis que está bastante completita la aplicación. Bueno, y poquito más, aquí tenemos el tiempo de vuelo que nos queda, lo que hemos dicho, número de satélites y aquí abajo tenemos para la configuración de la cámara, como veis ahora mismo está en automático, la podríamos poner en modo manual y siempre velocidad de obturación, aquí tenemos para grabar, como veis 4K 24 FPS, en la tarjeta microSD nos dice los gigas que nos queda y el tiempo ISO, normalmente 100. ¿De acuerdo? Cuando salgáis a exterior igual lo tenéis que variar. Si sabéis algo de fotografía, me imagino que sabréis cómo va el tema. Ahora mismo esto es la velocidad del obturador. Si estamos grabando a 30 frames por segundo, lo suyo es poner unos 60. Es la regla de los 180 grados.
Por ejemplo, si grabáramos a 24 sería el 1.50, 24-25 frames por segundo, pondríamos 1.50, siempre el doble de la velocidad de frames por segundo que tenemos puesto en el vídeo para tener un vídeo fluido, un vídeo que se vea como vería el ojo humano, ¿de acuerdo? Que sería el enfoque sobre todo. 1.60, pues lo tenemos a 0.30 me parece, o 1.50, bueno, lo podríamos dejar ahí. Que queremos hacer fotografía de larga exposición porque tenemos filtros ND muy potentes, un ND 1000 o demás, ya sabéis que tendríamos que subir el tiempo hasta 1.8000 que tenemos ahora mismo, como veis, pues cuando hagamos eso habría que subirlo a 1 segundo o cosa por el estilo. Aquí después variaríamos el balance de blancos, que lo pondríamos en manual y ya tendríamos totalmente en, aquí podríamos poner, vamos a ver, unos 5500 hasta los 6500. ¿Veis cómo varía la imagen? Bueno, eso ya haremos un vídeo de cómo configurar la cámara para que nos grabe mejor, así que yo al principio os aconsejo que hagáis todos los ajustes en manual para poder empezar a volar vosotros, ¿de acuerdo? Y yo creo que ya lo único que nos queda es el armado de hélices. Bueno, para el armado de motores los doy joystick abajo a los lados, ¿de acuerdo? Como veis ya ha empezado a moverse, y para pararlo este abajo del todo. Luego tendríamos aquí también para poder pararlo, ¿de acuerdo? No tendríamos problema ninguno. El botón, como hemos dicho, para cambiar foto y vídeo, si lo dejamos ahí, para poder activar, desactivar la fotografía o el vídeo, nuestro ruedecita potenciómetro que subiría y bajaría el gimbal de nuestro dron, y el botón función que, como os dije, yo lo he configurado para centrar el gimbal. ¿Veis? Lo centra totalmente 90 grados hacia abajo o en línea recta. ¿Por qué lo utilizo? Pues porque yo, cuando estoy volando muchas veces para saber si paso o no paso por algún sitio, si tienes centrado el estabilizador y tu dron va justo, te marca el objeto por encima del centro de las diagonales y la cuadrícula, ese punto medio que queda, el dron teóricamente tiene que pasar sin problema. Bueno, aquí veis que ya se me olvidaba, tenemos el GPS, lo podríamos dejar en este tamaño, lo podríamos dejar en este tamaño, podríamos volver aquí o lo podríamos hacer todavía más pequeñito, ¿de acuerdo? Lo podríamos cerrar aquí. La velocidad que vamos en kilómetros hora, de acuerdo, la tendremos aquí en la parte de arriba, altura y distancia a la que estamos. La brujulita que la tenemos aquí en el medio, que es este puntito que tenemos ahí, ¿de acuerdo? Ahora mismo no nos sale porque la aeronave está buscando GPS. Así que yo creo que ha quedado bastante sencillo. Vamos a seguir hablando de... Pues ya habéis visto cómo se calibra, lo que tenemos que configurar en parámetros. Yo os aconsejo siempre que lo voléis en modo manual al principio hasta que os soltéis el tema de la grabación. Podemos calibrar la sensibilidad de nuestro gimbal para que tenga más o menos velocidad. Ya os digo que yo lo suelo dejar entre 10 y 12 para tener grabaciones bastante buenas, ¿de acuerdo? Y para salir al campo de vuelo es tan sencillo como salir, enciendes tu dron, conectamos un mando, enchufamos el teléfono con su app y ponerte a disfrutar y a poder volar tu Mini 2. Yo creo que más o menos está todo bastante completito. Luego ya sabéis que tenemos fotografía en JPG, RAW, eso ya con el tiempo iréis cogiéndole el tranquillo y ya cada uno irá configurando su Mini 2 a su modo y como más le guste grabar. Vamos a echar un vistazo a los quick shots. Os voy a explicar un poquito cómo se ponen en la app para que podáis verlo. Como veis, entramos en los ajustes de cámara, nos vamos a Quick Shot y ahí tenemos drone, órbita, espiral, cohete y boomerang, que es el último que han añadido. Ya veis, seleccionamos el modo, nos seleccionamos nosotros y le damos a ejecutar. Ahí está haciendo ahora mismo un drone, que es el que estamos probando ahora. Hace el 100% de ejecución, te va marcando el tanto por ciento que lleva ejecutado de nuestro drone y después, cuando lo complete, regresaría al punto de origen, como estáis viendo. Marca el 100% y empieza a regresar. Vamos a ver, vamos a probar otro modo para que podáis ver, otro quick shot.
Vamos a ver cuál elegimos ahora. Depende, vamos a colocarnos bien nuestro dron encima y vamos a hacer un cohete. Vamos a ponernos el dron donde debemos, vamos a ponernos debajo, le damos al Start y nos va a pedir que seleccionemos primero el objeto. Ponerlo a cierta distancia vuestra, nos vaya a dar en la cabeza, ahí lo tenemos. Y ahora tenemos que seleccionarnos nosotros. Como veis que no aparece la X, nos seleccionamos directamente haciendo con los dedos un cuadradito encima del objeto, el cual queramos que quede en el centro del plano. Empieza otra vez a ejecutar desde el 0 al 100% este cohete y cuando lo complete por completo el dron regresará siempre al punto de origen. Una cosa muy buena que tiene estos DJI, que cuando termina su modo inteligente regresa a donde ha partido, como estáis. Pues ahora vamos a probar una espiral para que la podáis ver. Bastante sencillo, seleccionamos espiral, la distancia, todo lo que queramos y marcamos el objeto, ya veis que nos sale la X, que es lo suyo, y le damos a ejecutar cuenta atrás y empezaría a hacer nuestra espiral. Cuando llegue totalmente al 100%, pues el dron va a regresar al punto de origen. Este es uno de los modos más chulos que tiene, aunque a mí el que más me gusta de todos es el de boomerang. Es algo parecido, pero hace un efecto alejándose y luego acercándose que queda súper bien en ese modo de boomerang. Pues bueno, ahora vamos a probar el que más me gusta, que es el de boomerang. Ahí colocamos bien nuestro dron, nos vamos hasta boomerang y como veis en este no nos deja seleccionar nada, es totalmente automático. No podemos seleccionar distancia ni nada, nos sale nuestro puntito, marcamos justo en la X verde que nos sale, le damos a iniciar y ya empieza a hacer nuestro boomerang. Veréis qué chulo es, porque empieza alejándose y luego acercándose nuestro dron hasta el punto en el que despegamos justo, que es donde termina. La verdad que queda un efecto súper cinematográfico, uno de los modos que más me gustan, este Quickshot, especie de modos inteligentes de vuelo que tiene nuestro Mini 2, ya sabéis que no tiene ningún otro tipo de vuelo. Bueno, vamos a probar otro, vamos a hacer el último de todos. Vamos a ver cuál elegimos ahora. Vamos a unas panorámicas para que podáis ver. Vamos a probar esfera como la primera panorámica que vamos a hacer. Ahí lo marcamos, más o menos donde queremos que empiece a hacerla. Y como veis empieza a ejecutar nuestra panorámica. Eso sí, un poquito de paciencia porque tenemos que hacer una serie de fotografías que después podremos descargar en nuestro teléfono móvil conectando el dron al teléfono móvil, que ahora os enseñaré cómo se hace. Es bastante sencillo de conectar el Mini 2 al teléfono móvil para poder descargarnos este tipo de fotografías o incluso los vídeos que nos hace el Mini 2 los podríamos descargar también directamente al teléfono móvil por si los queremos compartir en nuestras redes sociales. Todo eso lo vamos a ver ahora cuando termine de hacer esta panorámica. Vamos a hacer esta, vamos a hacer otra panorámica más para que veáis cómo se ejecutan. La verdad que es bastante sencillo de hacer. Bueno, ya nos ha terminado esa. Ahora vamos a coger la de gran angular para que podáis ver cómo la hace igual. Esta es bastante más rápida la ejecución porque solamente hace 9 fotografías nuestro Mini 2. No tiene que hacer tantísima fotografía como hace en la panorámica 360 grados. Y ahora vamos a verla. Bueno, como veis, para la transferencia de archivos dejamos presionado el botón, se pondría de color azul. Nos vamos a la aplicación de DJI Fly. ¿De acuerdo? Y como veis, ya nos sale para conectar nuestro Mini 2. Le damos a conectar, depende mucho del teléfono móvil que tengamos. Y como veis, ahí está conectándose. Ver galería y aquí ya podríamos descargar los archivos que tenemos. Sería tan fácil como darle a descargar. Y ahí iríamos descargando los archivos que tengamos en nuestra tarjeta microSD a mejor calidad que la que nos graba directamente en el teléfono móvil. Ya sabéis que este dron la transferencia es al 70%. Bueno, aquí veis una fotografía panorámica que hemos hecho a 360 grados. Ahora la enseñaré. Y la otra que tenemos la vamos a descargar también, que es otro tipo de panorámica.
¿De acuerdo? Ahí la tenemos completa, nuestra fotografía panorámica, ¿de acuerdo? Así que nada, bastante sencillo. Luego, para desconectarlo y poder conectarlo en modo normal, igual dejamos presionado este botón de la parte trasera. Como veis, cambia de color, se quita, se pone en verde y ya si encendiéramos nuestro mando, se nos conectaría al mando de control para poder seguir volando nuestro dron. Eso, estás por ahí fuera y quieres descargarte las imágenes que has hecho para subirlas a tu YouTube o donde tú quieras, tu Facebook, tus redes sociales, lo podrías hacer en cualquier sitio solamente con el dron y el teléfono móvil, ¿de acuerdo? Que tienes que bajarte alguna fotografía panorámica, ¿de acuerdo? También lo podrías hacer. Así que nada, vamos a seguir. Pues bueno, más o menos yo creo que con esto como guía de iniciación tenemos más que de sobra. Cualquier duda, cualquier cosa, para eso están los comentarios, los tenéis aquí abajo y ya sabes, suscríbete, comenta y comparte para que esto pueda crecer y podamos seguir trayendo más drones. Además, suscríbete y dale a la campana para que no te pierdas nada de todo lo que nos va a venir, porque vienen muchísimas cosas nuevas al canal y muchos más vídeos y tutoriales de este Mini 2. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta la próxima, compañeros y compañeras. You and I, we never show emotions, we just keep it down inside. Yeah, you and I,